Y un último pasaje que les voy a pedir que busquen en sus Biblias. Ya en el transcurso del culto leímos Evangelio según San Lucas capítulo 3 del 1 al 14. Ahora la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, es decir, la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Si lo encontraron, lean en silencio. Si no, escuchen la lectura. Dice así la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esa lucha constante que se da en el corazón del cristiano entre el Espíritu y la carne, quien gane en esa lucha, el Espíritu o la carne, es la que hará manifiesto nuestro quehacer, nuestro hablar y nuestra conducta. Dicho esto, nos tiene que llevar esta porción bíblica a considerar en reflexión muy personal cuáles son las evidencias que usted muestra en su quehacer cotidiano. Su quehacer cotidiano avala lo que a veces promulgamos, que somos gente de fe, que creemos en Dios, o nuestro quehacer cotidiano, nuestro hablar y nuestra conducta en realidad no manifiesta tanto que somos gente como decimos que somos, que en realidad manifiesta que somos más gente de la carne, que somos más gente que nos conducimos por lo que nos conviene, por lo que nos agrada, por aquello que nos trae satisfacción personal, pero que no agrada a Dios. Esto que estoy diciendo, hermanos, a lo largo de más de 2 milenios se ha venido mostrando tanto en la iglesia como en el mundo. Porque somos cristianos no solamente dentro de estas 4 paredes que llamamos templo, o que llamamos la casa de oración, o que incluso le llamamos iglesia en nuestra comunicación coloquial. El Señor Jesús le llamó casa de oración, así le llamó al Señor Jesús, casa de oración. Entonces, ¿somos creyentes solamente mientras estamos en la casa de oración? ¿O somos creyentes 24 horas, 7 días a la semana, como dicen 24/7? ¿O solamente somos cristianos los domingos, cuando nos reunimos a las 11 de la mañana y a la 1 desesperados porque nos estamos yendo? Lo digo por mí, especialmente porque hoy tenemos otro compromiso de irnos a Veracruz por las consultas con mi esposa. Y ese fue el corazón que enfrentó Juan el Bautista cuando él apareció como el vocero de la palabra allá en lo que hoy sería Arabia Saudita, ¿no? Porque dice que atrás del Jordán, toda esa ribera, lo que hoy sería Arabia Saudita, predicando la palabra: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como dijo el profeta Isaías, porque fue el pasaje que él citó, ¿no? Toda carne mirará la salvación de Dios. Todo el mundo será testigo de lo que Dios va a hacer. Y el profeta había dicho que lo mudo se aplana, ¿verdad?
Y cita otras cosas para hablar con referencia de que lo que está incorrecto va a ser lo correcto. Y mientras él predicaba, se acercó la gente a oírlo, y ahí estaban los fariseos, ahí estaban los religiosos, ahí había soldados también en su auditorio, lo notaron. Y había los menospreciados, los rechazados por la sociedad judía, que simplemente la llamaban publicanos porque eran considerados la escoria de esa época, lo peor, lo más bajo. Y simplemente le daban el título de, ahí están los publicanos. Es como muchos hoy decimos, son pura gente impía, son puros incrédulos. Pero el título publicano era ofensivo en esa época. Era una expresión de desprecio. Ahí están esos publicanos. Y cuando Juan el Bautista predicó que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, cada uno empezó a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y pareciera inconcebible, pero después de profesar la fe, algunos de nosotros toda la vida, porque algunos de ustedes los conozco pues ya por más de 40 años, ya estoy viejito, y ustedes ya están creciendo. No a todos, algunos de ustedes los conocí así, desde hace 40 años. Y decía que aunque parecía inconcebible, muchos se siguen preguntando cuáles serán esos frutos, cuáles son. ¿Qué no basta con venir a orar? ¿Qué no venir al culto? ¿Qué no cantar? ¿Qué no tocar instrumento? Y ahora el ministerio de grabarla. ¿Qué no esos son frutos dignos de arrepentimiento? ¿Se acuerdan que le dije la semana pasada que eso es quehacer religioso? Esas son tareas que impone la religión. Porque la Biblia no nos mandó a grabar mensajes. Pero nuestra conciencia dice que tenemos que publicarlo. Nuestra conciencia dice que tenemos que darlo a conocer. Y quiero agradecerle públicamente a la hermana que nos hace el favor de prestarnos equipo y luego hacer todo lo necesario para subirlo a las redes, porque muchos me han mandado a preguntar, ¿cómo le hago para conseguir las otras predicaciones? Y entonces les vaya a la página de YouTube, vea dónde está la lupa, lleve allí su ratón o su buscador y hágale clic y póngale Pastor Eligio Cisneros. Al hacerle clic a la lupa va a aparecer el teclado, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? Póngale Pastor Eligio Cisneros y allí nos va a encontrar. Ahora veo que hay muchos mensajes que no son míos, pero están en esa página que es la nuestra. Hasta anuncios hay en esa página. Bueno, así hacen las ¿cómo se llaman? Las redes, ¿verdad? Y las plataformas. Otro día por ahí encontré hasta de esos shorts un tanto pornográficos, así que no piensen que yo lo publiqué, ahí lo metieron. Entonces, quiero animarles por si en un momento usted quiere, ¿cómo le hago? Es muy sencillo. Vaya a YouTube, suba su buscador a la lupa, apriete allí o hágale clic y va a aparecer el teclado y entonces escriba Pastor Eligio Cisneros, ya me estoy promocionando. El logotipo donde sale con su esposa. Sí, el logotipo donde estamos mi esposa y yo. Porque hay otros, pero sí, porque hay otros que también Cisneros se están metiendo allí. No. El logotipo de nuestra página donde estamos mi esposa y un servidor. Así que valga esa aclaración para aquellos que me han preguntado, oiga pastor, ¿y esto está en su página? Sí, pero yo no lo publiqué, ¿verdad? Entonces, ahí pueden encontrar los mensajes, porque en el Face se van borrando después de un mes, los van quitando. Entonces, ahí están todos los mensajes de todos estos años. Este ejercicio lo hicimos en tiempo de pandemia, cuando yo dije que iba a dejar de publicar, muchos me empezaron a decir, no queremos seguir oyendo. Entonces, por los 2 o 3 que lo leen y lo escuchan, lo estoy haciendo por ustedes también. Gracias por lo que toman su tiempo. Y hermana, muchas gracias por hacer este trabajo. El mensaje de hoy, volviendo ya a nuestro quehacer, el mensaje de hoy se llama reconociendo algunos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no voy a hablar de todos, verdad? Reconociendo algunos frutos dignos
de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, son las acciones y cambios en la vida de una persona que demuestra un arrepentimiento genuino. Es decir, se trata de dar evidencia con nuestro quehacer, con nuestro hablar, con nuestro comportamiento, de que en realidad ya no somos los mismos de antes, que somos, como dice la Biblia, nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, eso implica que lo viejo que hacíamos antes tenemos que irlo cortando. Y algunos me han dicho que no se puede de tajo. Yo no estoy diciendo que lo corte de tajo, pero sí tiene usted la autoridad en el nombre de Jesucristo de cortar con ellos de una vez y para siempre, y de esta manera la luz de la gloria del Evangelio de Cristo va a resplandecer e iluminar a otros corazones. Porque no dude usted que alguno diga, si él puede, si él pudo, o si ella puede, o si ella pudo, yo también puedo. Porque el que produce el querer y el hacer, dice la Biblia, es nuestro buen Señor, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, amados hermanos, cuando una persona ha creído en Cristo Jesús, ha de tener la firme convicción de que es nueva criatura, que es nueva persona, que las cosas viejas que hacía antes tienen que terminarse, y uno se empieza a dejar del pecado, a dejarse de aquellas conductas extrañas conforme al mundo, y empieza uno a acercarse más y más a Dios. Por eso cualquier pastor le va a animar que asista a los cultos. Cualquier pastor le va a animar que lea la palabra de Dios. Y cuando digo cualquier pastor, me estoy refiriendo no a Juan de las Pitas, me estoy refiriendo a aquellos pastores honestos, fieles y leales en el servicio al Señor. Todos estos pastores, hermanos, le van a recomendar que asista al culto, que lea la palabra, que ore al Señor, que ayune, que busque con todo su corazón la justicia de Dios, que haga piedad, que tenga misericordia, que comparta con lo que tiene, con el que no tiene, y todos esos detalles. Porque finalmente, hermanos, estos aspectos son la evidencia de que tenemos un nuevo corazón, una nueva alma, un nuevo estilo de vida que viene no de la religión, no de la iglesia, sino que viene del cielo. En esta congregación no tenemos puestos en nuestras paredes anuncios de que no traiga esto, de que se vista así, de que haga aquello, de que no coma esto. Usted tiene un juez dentro de sí que se llama conciencia. Y cada día que usted lea la palabra de Dios, Dios le va a estar hablando a su conciencia. Y usted va a tener la capacidad de decir, hago lo que mi conciencia dice o hago lo que yo quiero. El creyente fiel se va a inclinar a buscar el agrado de Dios, no su propia satisfacción personal, sino honrar y glorificar a nuestro buen Señor. Así que, mis amados hermanos, todo creyente en Jesucristo indefectiblemente tendrá que producir frutos, es decir, actitudes y acciones que reflejan su nueva vida de fe en Jesucristo. Y quiero dividir lo que hoy voy a darle en 3 puntos o en 3 áreas. La primera, algunos ejemplos bíblicos de estos frutos dignos de arrepentimiento. En segundo lugar, ¿por qué es importante dar esos frutos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué debemos de hacerlo? ¿Quién lo dijo? ¿El pastor? ¿La norma de la iglesia? ¿De la denominación? Porque muchas congregaciones se dejan llevar por lo que dice el pastor. Y lo creen fielmente al pie de la letra, sin analizar lo que dice la Escritura, cuando a veces esas indicaciones pastorales son pura carnalidad y pura conveniencia de dicha persona que se llama pastor o que se titula pastor. Esto es verdad, hermano. No podemos engañar a nadie. Y en tercer lugar, hermanos, una pregunta de confrontación. ¿Cómo le hago? Yo, Eligio Cisneros, ¿cómo le hago
para vivir en los frutos dignos de arrepentimiento. Así que vámonos recio, hermano. Ejemplo bíblico de estos frutos, y solamente he escogido una porción bíblica. Hay muchas, pero solo una porción bíblica en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 3. Y muchos van a decir, pero pastor, eso se da todavía bajo los cánones del Antiguo Testamento. ¿Y qué acaso el Antiguo Testamento ya no tiene valor? ¿Qué acaso el Antiguo Testamento ya no tiene la inspiración del Espíritu Santo? Porque vean cómo somos de convenencieros a veces nuestro corazón, y cómo es convenenciero. Lo que me gusta, lo que me agrada, eso es inspirado. Pero lo que no me gusta, no, eso es del Antiguo, eso es de la ley. Para tratar de justificar nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Me parece a mí que esta porción de Lucas capítulo 3 refleja, hermanos, refleja si el corazón tiene fe o no tiene fe y solamente pura religión. Lucas capítulo 3, por favor. Dice la Biblia, hermanos, que estaba Juan el Bautista predicando, y entre su amonestación dijo que el hacha ya estaba puesta sobre la raíz. Eso se refiere al juicio. Al juicio. Un día le platicaba a mi esposa apenas en la mañana, no voy a traer un sermón, le voy a pedir, yo les voy a anunciar cuánto, que ustedes preparen qué textos no le entienden, y en lugar de darles un sermón, yo les voy a ir explicando esos textos que ustedes no entienden. Un día se los voy a pedir para que no queden en blanco esos textos que dicen, ¿y esto qué? Aquí esta frase, el hacha está puesta sobre la raíz, se refiere al juicio de Dios, no a otra cosa, al juicio. Hablando de esta amonestación, dice en el versículo 10, entonces, cuando él habló sobre el juicio de Dios, usando la expresión de que el hacha ya estaba puesta sobre la raíz para cortar aquellos árboles que no tuvieran, ¿qué, hermanos? Fruto. Qué interesante, ¿no? El hacha está puesta sobre la raíz de los árboles que no tienen fruto, van a ser cortados y van a ser echados ¿a dónde? Eso se refiere al juicio. Dice que la gente le preguntaba, ¿pueden ustedes imaginar esos corazones? Entonces, ¿qué haremos? Y respondió Juan y les dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿qué dice? Y el que no tiene. Hace una semana, hermanos, le dije que la base de esos frutos, o la plataforma de esos frutos dignos de arrepentimiento eran 3, ¿se acuerdan? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús, Mateo capítulo 23. Ahora bien, Juan dice, el que tiene 2 túnicas, ¿qué dice? Que una se la dé al que no tiene. ¿Dónde pudiéramos clasificar esta expresión? ¿En la qué? Exactamente. Es decir, en el acto de compadecerse de aquel que tiene necesidad. Hoy día los psicólogos le llaman empatía. Donde hay que sentir el dolor ajeno. Y no olvidemos, hermanos, que los creyentes en Cristo fuimos alcanzados en misericordia para dar ¿qué? Fuimos alcanzados en misericordia para dar ¿qué? Misericordia. Fuimos bendecidos ¿para qué, hermanos? Para bendecir. Fuimos hechos salvos ¿para qué? Para anunciar la salvación. Una respuesta fácil sería para salvar, pero nosotros no salvamos. ¿Quién salva? Es el Señor Jesús. Fuimos transformados ¿para qué? Aquí derrumbamos a nuestro gobierno y su postura, porque la transformación, porque el beneficio no viene a través del orden político, viene a través del cambio del corazón, y ese cambio solamente lo ejecuta el Señor Jesucristo.
¿Alguien me regala un amén? Sin Jesús no hay cambios. Sin la palabra de Dios no hay transformación. Sin transformación no puede haber beneficio alguno, hermanos. ¿De ver usted quiere ser parte de un beneficio como es el eslogan de nuestro gobierno, ¿verdad? Beneficio hasta del chocolate, ¿no? Chocolate del beneficio. ¿Cómo va el asunto? A ver si no luego me censura. Pero que esta evidencia diaria, hermanos. Chocolate del bienestar. Banco del bienestar. Tiendas del bienestar, porque hay tiendas del bienestar. Y todo es del bienestar. Pero de veras trae bienestar, hermanos. De veras el chocolate me va a beneficiar. De veras la tienda del bienestar regalan los productos en donde haya, porque creo que aquí no hay. Pero el corazón que tiene misericordia da sin cuestionar. El corazón que se compadece en misericordia de la necesidad del otro da sin esperar nada a cambio. ¿Y se acuerdan ustedes que así es el amor? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. No se goza en la injusticia, se goza en la verdad. 1 Corintios capítulo 13. Y hay más, pero no puedo quedarme nada más en ese texto. Me pudiera quedar nada más aquí, hermanos. ¿Qué más siguió diciendo Juan el Bautista al hablar acerca de los frutos dignos de arrepentimiento? El que tiene que comer, ¿qué dice? Haga lo mismo. ¿A qué? ¿En dónde pudiéramos poner esto, hermanos? Usted me dice misericordia. ¿Qué le parece justicia? Si yo como es justo que tú también comas. ¿Sí me explico? De paso quiero agradecerle a usted que me trajo una mojarrita, a usted que me trajo un chinito, trajo un aguacate, un tamalito, lo que usted me haya traído en días pasados. Apenas en estos días nos trajeron un paquetito de galletas, gracias a Dios. Bueno, si yo como galletas, justo es que tú también comas galletas. No es justo que solamente aquel pueda comer su... ¿cómo se llama aquel platillo de la pechuga rellena con jamón y con queso y todo eso? Al cordon bleu. ¿Es justo? O como aquel político que fue pescado comiendo pato laqueado, ¿no? ¿Se acuerdan? Él sí estaba comiendo su pato laqueado allá en un restaurante chino de lujo en la Ciudad de México y ahí lo pepenaron. Y esa fue su perdición, porque de ahí andamos, ¿no? ¿Qué más sigue diciendo? Vinieron también unos, ¿qué dicen? Unos publicanos para ser bautizados. Estos estaban convencidos que eran pecadores. Esos estaban convencidos que habían roto la ley de Dios. Esos estaban convencidos que necesitaban mostrar que se estaban arrepintiendo. Y le dijeron, maestro, ¿y entonces qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué contestó Juan? No exijáis más de lo que... ¿Qué? Aquí hay dos detalles. La ley decía una cosa, pero los instructores de la ley, ¿qué decían? Le multiplicaban. Es como cuando hoy día en algunas congregaciones, algunos consiervos dicen, aquí no se permite que vengan con pantalones. ¿Sí han oído eso? Aquí no se, y no estoy criticándolo, cada quien tiene su propia liturgia y sus propias leyes y todo eso, pero caemos en esos detalles. O si por ahí oímos que alguien se enferma, luego damos juicio, algo hizo y quién sabe qué está pagando. ¿Ha oído eso usted? No imponga más de lo que está ordenado. No te pases de sabiduría humana.
No te pases de exigencias religiosas. No más allá de lo que está dicho en la palabra. Lo que está dicho en la palabra es lo necesario y es lo que Dios espera, hermanos. No nuestras leyes ridículas que a veces lo único que hacen es cerrarle la puerta a aquellos que quieren ser salvos. Y somos como aquellos fariseos que dijo Jesús, que cruzaban grandes distancias y el mar para ir a ganar a uno, y cuando lo ganaban lo hacían más hijos del infierno de lo que ya eran. A veces así somos algunos pastores con esas bandas y penitencias. Eso es el diablo. Cuando recién convertido, hermanos, digo un testimonio muy personal. Si algún hermano me está oyendo de eso, recuerden. Cuando recién convertido, pues yo venía del mundo, de la calle, las canciones rancheras, ¿verdad? En aquel entonces apenas empezaba a dar a conocer Vicente Fernández con su primer canción. Para mí era Pérez Mesa, que se me reventó el barzón y la yunta sigue andando. Para mí era Jorge Negrete, México lindo y querido. Esa era mi música de la calle. Entonces cuando llego a la iglesia y pasa un hermanito a cantar una rancherita con su guitarra, dijo alguien, ese es cajón del diablo, llamándole cajón del diablo a la guitarra. Y luego oía a otra familia pastoral que vivía cerca de donde vivía mi mamá, y por supuesto pues yo llegaba ahí de vez en cuando, ¿verdad? Que decían que la radio era cajón del diablo y que la televisión era cajón del diablo, y ellos aquí pegados con el radio, oyendo bajito para que nadie nos viera. Hipocresía. Y muchos creyentes, hermanos, vamos llevando una vida de apariencias, fingiendo ser lo que no somos. No exijan, dice Juan, no exijan más de lo que está ordenado. Una clara referencia a lo que está escrito en la palabra de Dios. No impongas. A libertad fuimos llamados. Usted me podrá decir, pastor, yo no soy pastor, ni soy del ministerio, ni nada, yo nomás voy los domingos. Pero ¿qué está ordenado en la palabra respecto de culto? ¿No dejes? ¿O hay? No dejes de congregarte como algunos. Costumbre. Y no quiero hablar de nosotros, porque el pastor nos está tirando piedra, pero es que la palabra está escrita, hermanos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Yo no estoy aquí para hacerles sentir mal. Hermanos que me están escuchando y me están viendo, si alguno está conectado en este momento, yo no estoy diciendo esto para señalarlos o fastidiarles la vida. Simplemente estoy diciendo de lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo un predicador del pasado, hablándole a una multitud que estaba hambrienta de buscar a Dios, y tan hambrienta que estaba de Dios que decía, ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? ¿Qué haremos? Dice el versículo 14. También le preguntaron unos soldadotes allí. Oiga, ¿cómo se le consideran los soldados? Y ya no quiero decirle a los de aquella época, ¿no? Los soldados romanos, que eran hombres crueles, duros, mal hablados, abusivos de su autoridad. ¿Será que los soldados son diferentes? Esperando que no me vayan a balacear, pero ¿cuántos generales fueron encontrados en contubernio con los narcotraficantes? ¿Qué dijeron los soldados? ¿Y nosotros qué haremos? ¿Y qué les dijo Juan? No hagáis extorsión. Oiga, ¿qué cosa es la extorsión? A ninguno de ustedes lo han levantado, ¿verdad? Gracias a Dios. Y espero que así sea. Pero cuando levantan a alguien es para extorsionarlo, sacarle dinero.
Pero no solamente a través del levantamiento o de la, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama? El delito. El secuestro. No solamente es la única manera de extorsionar, hay otras. Por ejemplo, si usted está endeudado en el banco, le llaman, lo vamos a enjuiciar. Y ahí lo ponen usted de cabeza y a tronarse los dedos y casi se desmaya y se le sube la presión porque no sabe qué hacer, porque pues hay que pagar. Esa es una manera de extorsionar. Y hay muchas, hermanos. Es como cuando el novio le dice, o la novia le dice al novio, vas a venir a la casa. Y dice el novio, no. Lo digo por mi experiencia. Ahí nos vemos, decía mi esposa. Ay, no, mío no. Pero ella fue muy cuerda, muy sensata y me decía, no, está bien. Pero hay algunas novias que dicen, si no vienes a verme me voy a envenenar. Se toman pastillas, se toman venenos, se inyectan y quién sabe qué tantas más cosas. Eso es una extorsión, ¿o no? Digo, cualquier parecido sería mera coincidencia. Y al revés, el novio le dice, si no me das la prueba de amor es que no me amas, ¿no? Y hoy día, hermanos, digo, siempre ha existido esto, pero hoy día con mucha crudeza el novio golpea, hiere y en muchísimos casos están asesinando a las novias o a las esposas, según sea el caso. O si por ventura su esposo es un borrachito y usted le dice, aquí está tu trapito y ya vete. No, es que no me quieres, me voy a matar. Ay, no, viejito, no te vayas aquí está tu casa. Digo, son cuestiones quizás cómicas las que estoy diciendo, pero mucho de ello es verdad. Eso es extorsión. Y hay muchísimo más, hermano. Porque una de las cosas favoritas de los soldados del ayer, concretamente de estos, de los soldados romanos, era abusar de su poder y de su autoridad para sacarle el dinero y los bienes a los demás. También les dijo, ¿no qué? O bueno, que aquí en Betania nadie calumnia. Todos somos. ¿Qué es una calumnia? Como levantar un falso. ¿Qué es una calumnia? Es hablar mal del otro. Es levantarle un falso. Es como cuando entro de plena congregación y cuando el pastor está predicando así sabroso. Salud, hermano Lencho. Él usa mucho la palabra sabroso. Cuando está el pastor predicando sabroso, de pronto el que está ahí se acerca y le dice al que está a su lado, ya viste que se está refiriendo a ti. Lo está diciendo por ti. Y le meten la idea que el pastor tiene en contra de ello y por eso lo está diciendo. Y ese pobre hermano, en lugar de centrar su oído en lo que está oyendo de la palabra de Dios, su oído se empieza a ir a lo que le está diciendo en secreto y empieza a ver al pastor. Si lo está diciendo por mí, ya ven. Y muchos se van de la iglesia, hermanos. Se van. Pudiera seguir hablando más al respecto, pero quiero sacar la tercera frase. Contentaos con vuestro salario. Aquí hay implícito varias cosas que era lo que iba a decir la hermana María Jesús. Está implícita la codicia. Está implícita la avaricia. ¿Qué es la codicia, hermanos? La codicia es, yo quiero una camioneta como la del doctor. Yo quiero una. Ahí va implícita la envidia. Vean que cómo estos pecados son hermanitos. ¿Cuál sería la avaricia? ¿Cuál sería la avaricia? Querer tener muchos bienes. Ahora yo quiero no solamente a Jairus. Sí, van conmigo. Yo quiero más.
cuando nuestro corazón se llena de estos pecados, de estas carnalidades, donde mandamos a Dios a la última lista de nuestras prioridades y priorizamos el trabajo, la cuenta, los bienes, la educación de los hijos, si alcanza, entonces el diezmo, entonces la ofrenda, y si me da tiempo, entonces voy. Ahí están todos esos detalles, hermanos. ¿Por qué es importante? Dije que algunos frutos, no estamos hablando de todos. ¿Por qué es importante vivir en los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque mi denominación me lo exige, porque mi religión me lo prohíbe. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes que nacieron en una cristiana o eran más jovencitos cuando fueron cristianos y empezaron a ir a la escuela y alguien le ofreció un cigarro y usted dijo, no, es que no puedo. No, ¿por qué no puedes? No, es que mi religión. Es que te lo prohíbe tu pastor. No me lo prohíbe el pastor, pero no, yo no puedo. Quizás no teníamos la experiencia necesaria para decir, es que creo en Cristo Jesús. Quizás nos dio pena, quizás nos dio vergüenza y no nos dimos a conocer como creyentes en Cristo desde un principio. Una palabra de felicitación a aquellos que desde el momento que se presentaron en el trabajo como nuevo dijeron, yo soy creyente en Cristo Jesús. No fumo, no hago esto, no hago el otro, no digo aquello, no, porque mi convicción es agradar a Dios. Pero yo quiero dar dos ejemplos bien rápidos porque ya el tiempo se va yendo rápido. Número uno, hermanos, es importante vivir en estos frutos dignos de arrepentimiento, en primer lugar, porque Jesucristo lo dijo. ¿Se acuerdan que él dijo en Mateo capítulo 7 que el árbol por su fruto lo conoceréis? Y esa palabra metafórica se estaba refiriendo al corazón transformado, porque empezó diciendo, el hombre malo de su mal corazón saca las cosas, y el hombre bueno de su buen corazón saca las cosas, porque todo está en el corazón y en la boca lo que nos va a dar a conocer, diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y fue cuando usó, porque por sus frutos lo conoceréis. Entonces, es importante vivir en frutos dignos de arrepentimiento porque el Señor Jesús lo dijo. Pudiera inclusive decir la exigencia. ¿Quién impuso esa exigencia de andar en frutos buenos? El Señor Jesús. No fue la ley de Moisés, fue el Señor Jesús. Ahora, en la ley de Moisés dice, no hurtarás, ¿qué más dice? O no robarás, ¿qué más dice? No matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Ahora yo pregunto, ¿quién inspiró esa ley? ¿Moisés? ¿Quién la dio? Es más, voy más allá, ¿quién la escribió con su propio dedo? ¿Sí saben que fue Dios el que escribió la ley con su propio dedo? Y que cuando Moisés bajó del monte y vio el jolgorio que tenía el pueblo allá, la rompió de coraje santo. Y ahora Moisés tuvo que volver a subir y Dios le dijo, ahora la tienes que escribir tú. Y ahí estaba Moisés con el cincel. Pero fue Dios el que lo puso. Yo no necesito, como pastor, exigirle, oye hermanos, honren a su papá y a su mamá, porque ya lo dijo Dios. Yo no tengo que obligarle a que vengan a los cultos, porque ya lo dijo el Señor. Usted toma su decisión, no venir es su asunto. Es decisión de usted. Yo cumplí con decírselo.
Yo cumplí con repetírselo. Yo le enseñé que debemos de ofrendar y debemos de demandar, y usted por no darle dice, no, eso del Antiguo Testamento es decisión de usted. Yo cumplí con enseñárselo. Y estoy cumpliendo con decirles que Dios espera que vivamos y que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y ya demostré algunos frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchos más. Usted decide. Porque es importante hacerlo. Porque Jesús lo impuso. El Señor Jesús lo afirmó con estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dijo Jesús? Y usted no puede decir, pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Ahí está la palabra. Ahí está. Y yo se lo repito cada semana. Es importante porque, en segundo y último lugar de este punto, los apóstoles lo vivieron y lo enseñaron. Pedro dijo, sed santo, porque vuestro Padre. El pastor Santiago dijo, acercaos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Estoy citando así, rapidito. Y el apóstol Pablo dice, vivamos en el Espíritu y andemos en el Espíritu. ¿A qué Espíritu se refiere? A la palabra de Dios, que es la expresión del Espíritu Santo, porque en las Sagradas Escrituras vino por inspiración del Espíritu Santo. Y en último lugar, hermanos, ¿cómo le hago para cultivar estos frutos? ¿Cómo le hago para cambiar? ¿Cómo le hago para vivir como creyentes en Cristo? ¿Cómo le hago para agradar a Dios? Bien rápido, número 1. ¿Cómo nos dijo el Señor hace 4 o 5 domingos? ¿Y mi pueblo qué? Dice el pastor Santiago, humillaos delante del Señor. Y ya le dije que la humillación es signo del reconocimiento que sin Dios no somos nadie. Humillarnos delante del Señor, hermanos, nos da la fortaleza para seguir adelante y enfrentar lo que venga. Porque cuando nos humillamos, nuestro corazón está dispuesto a orar. Como decía el salmista, mi corazón está dispuesto. No quieres ofrenda, no quieres sacrificio que yo no puedo dar. A ti te agrada el corazón, dijo él. Estoy citando Salmo 51. Corazón contrito y humillado. La palabra contrito es avergonzado de pecar contra Dios, dolido en el alma por haber quebrantado la palabra de Dios. Jesús dijo, estamos hablando de cómo le hago. Primero me humillo delante de Dios, le ruego a Dios su perdón, su misericordia. ¿Qué más puedo hacer? Dijo Jesús en Juan 5:39. ¿Alguien lo sabe de memoria? A ver, nos repetíamos textos. Juan 5:39, ¿cómo dice? Más escudriñad, ¿cómo dijo? Las Escrituras, porque ellas dan testimonio. Y a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Estoy parafraseando el texto. Juan 5:39. ¿Qué quiere decir escudriñar? ¿Ande? No alcanzo a oír todo porque estudiar, indagar, dice el salmista, inquirir, ¿no? Indagar, estudiar, analizar, desmenuzar. Y una vez que he hecho todo eso, ¿qué debo hacer? Oyendo Santiago ahora, una vez que he leído la palabra, una vez que la he entendido, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ahora hay que obedecerla, para que no seamos oidores olvidadizos. Hay que ser hacedores de la palabra, es decir, practicantes, obedientes a lo que Dios dice en su palabra, practicando precisamente lo que decía el Señor Jesús: la justicia,
la misericordia y la fe, sin dejar de hacer las otras normas religiosas. Y en Gálatas, con eso voy a terminar, hermanos. Como ven, no estoy extendiéndome mucho aquí porque nos vamos a ver en el próximo domingo. Pablo dice que vivamos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu y que no le demos rienda suelta ¿a qué? A nuestra carne. Esto nos lleva entonces al mensaje del próximo domingo, primer domingo de agosto, domingo de comunión. Creo que sí es así, ¿verdad? Domingo de comunión es ¿qué hago para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué debo entender por andar en el Espíritu? ¿Qué debo saber para vivir en el Espíritu? Ese será el mensaje del próximo domingo. Dios espera que andemos dando frutos dignos de arrepentimiento, porque no el que me llama Señor, Señor, o el que me llama, o el que solo dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y usted que dice, pastor, yo ando perdido, no sé qué hacer, acérquese a la palabra. Dios le va a decir qué es lo que debe hacer. Así que en el Señor Jesucristo seamos bendecidos, seamos fortalecidos y seamos motivados a andar en frutos dignos de arrepentimiento. Amén.